De ayer, 27 de junio de 2024, se llevó a cabo el primer foro de 9 que se van a dar en relación con la reforma judicial. Una iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se empiece a ver de otra manera lo que es el Poder Judicial. Un Poder Judicial que lo que se comentó ahí, un Poder Judicial que está completamente separado del pueblo, de la gente, un poder judicial que se elige indirectamente por vía de las legislaturas, un poder judicial que ellos mismos reconocieron que no han sabido socializar su función, un poder judicial completamente elitista según lo que se dice ahí por parte de los que participaron en el foro, un poder judicial clasista, misógino, corruptelas se señalaron en ese foro, nepotismo y así. Y se le nombraron, se le dijeron algunas cosas fuertes, se dijeron cosas muy fuertes. El diputado Fernández Noroña hizo una acotación muy importante, me parece que es muy importante, porque dice que no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es un poder que hasta hoy la sensación que tiene la gente es que ese Poder Judicial solo ha servido a los poderes fácticos, al poder económico y a intereses extranjeros y a intereses que completamente despegados o desapegados al pueblo. Es muy importante y es cierto en relación a la carrera judicial, es una carrera que se va logrando, se va formando a partir de méritos, a partir de exámenes, de muy diversa manera y una carrera judicial que se ha ido forjando desde hace 30 años, un poder judicial que empieza o que inicia con la reforma que hizo el presidente Ernesto Zedillo. No inicia la Suprema Corte de Justicia, sino este Poder Judicial, esta forma del Poder Judicial que es como la que tenemos ahora. La elección de jueces y magistrados se da por mérito y de carrera. Es loable, sin embargo, hay elementos del gobierno actual y pasado con temas legales pendientes por su actuar, por su forma de ver la justicia, por su forma de aplicar la justicia. Y se comentó ahí en el foro, pues que no solo es una reforma al Poder Judicial en relación con temas de derecho penal, falta una reforma en temas fiscales, en otras materias. Pero también se habló ahí de no solo una reforma al Poder Judicial, sino una reforma también a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados. Y se habló también de una reforma al Poder Judicial de cada uno de los 32 estados de la República y a las fiscalías, al 16 constitucional, al 17, al 21 constitucional. Hay que reformarlo, hay que adecuarlo a los nuevos tiempos, a la nueva era de lo que se está viendo políticamente a nivel nacional y a nivel local. Entonces tiene mucho sentido. Y como dijo el diputado Fernández Noroña, no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución, es algo completamente diferente. Muchos ministros estuvieron de acuerdo en que es necesario, creo que todos estuvieron de acuerdo en que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero quisieron poner acotamientos en temas
que donde efectivamente los ministros no se borre como lo hizo Cedillo, quitar todo el poder judicial y hacer un poder judicial nuevo desde cero, ¿no? Que lo que sea gradual. Fueron algunas de las opiniones, algunas de las propuestas. Sin embargo, en el tema de la reforma, pues se dijo muy claramente que no solo se elige o se debe de elegir a los diputados, a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los diputados locales, a los senadores, al presidente de la República. Todos esos se eligen por voto directo, menos el Poder Judicial, menos los ministros de la Suprema Corte. Se habla de 1,600 jueces a nivel federal y ministros y magistrados, perdón. Y se habla de una plantilla bastante grande en general a nivel nacional. Son cerca de 50,000 trabajadores del Poder Judicial, entre locales y federales. Entonces, pues la reforma no va a ser fácil, no es una reforma que se va a hacer, que va a ser nomás así de buenas a primeras. Tiene que hacerse un estudio muy minucioso, un estudio muy, muy concienzudo del Poder Judicial que queremos dejar o que se quiere dejar. El mandato popular es muy claro y en algunos comentarios de los que participaron en el foro se aludió al 29 constitucional. El pueblo tiene el poder de cambiar su sistema de gobierno cuando así lo considere. Entonces, es por eso que esto se está dando. Y me parece que es un gran aporte que hace el presidente de la República en relación con la justicia en México. En México no se imparte justicia, se administra justicia. Es muy criticado el tema de las fiscalías, de la investigación. Es muy criticado que los grandes consorcios, los grandes potentados tienen privilegios. Hablan los ministros de que la justicia no tiene precio, que no nos cuesta, pero si no tienes un buen abogado, un buen dote económico, pues tampoco tienes acceso fácil a la justicia. Se habla de que un amparo, la presentación de un amparo no cuesta, efectivamente, pero necesitas un buen abogado para que te haga un buen amparo y que te dé el acceso a la justicia que tú crees merecer. Entonces, se habla de una reforma a fondo, desde las defensorías, de las fiscalías, de una reforma que me parece que eso es parte de lo que nos ha quedado de ver. Yo le hacía la pregunta a los candidatos a la Diputación Federal y a los senadores, a Valdenegro, a Lorenia Valle, a Heriberto Aguilar. Yo le decía, ok, se van a hacer modificaciones y reformas a la ley, y la aplicación a la ley, pues esto que se está haciendo ahorita en relación con la reforma judicial, de eso se trata. La aplicación de la ley, una aplicación de la ley que nos ha quedado de ver, todos los gobiernos nos han quedado de ver ese tema, ¿no? Entonces dice que hace falta democratizar la justicia. Es uno de los temas muy importantes que se habla de eso, ¿no? De que se hable de tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo realmente necesita. Pues los ministros hablan de un apego irrestricto a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero como dice el dicho popular, aplíquese la ley en los bueyes de mi compadre, y donde nos duele, pues ahí nos ponemos a pegar de gritos, y creo que realmente es algo que necesitamos, de que todos, la aplicación de la ley, y todos ceñirnos al marco jurídico que hoy nos gobierna. No porque se tenga dinero, como hay un empresario muy fuerte a nivel nacional que tiene más de 20 años evadiendo el fisco, según
la presidencia de la República. Y según el particular, como es una persona que tiene mucho dinero y lo presume, además es muy grosero, pues puede fácilmente, porque lleva 20 años sin pagar, puede fácilmente evadir impuestos. Y se supone que aquí todos pagamos impuestos y debemos de pagar impuestos. Pues muy, muy importante, pues decíamos que se habla que el trabajo de la corte, el trabajo de los jueces, dicen que pues sus sentencias hablan por ellas. Y si esto es así, si lo tomamos así a la letra de que sus sentencias hablan por ellas, pues hablaremos de Luis María Aguilar, por ejemplo, que tuvo un expediente de Ricardo Salinas Pliego por más de un año para que no pagara los impuestos que le corresponden, por ejemplo. Que soltaron al hermano de un narcotraficante muy, muy famoso, que soltaron que le liberaron los recursos a la esposa de García Luna, etcétera. Hemos visto hace no mucho tiempo que se liberó a un abusador sexual de una menor de 4 años, porque la menor de 4 años no pudo establecer modo, tiempo y lugar de donde se dio la agresión. Esas son así está hablando las sentencias de los jueces, así están hablando. Entonces nosotros como pueblo, como gente, no nos sentimos representados con esa impartición de justicia. No se imparte, como lo decíamos, y como se comentó en el foro, se administra la justicia dependiendo quién es quién es el justiciable, ¿no? Entonces, los ministros en general reconocieron el mandato popular. La mayoría se pronunció a favor de respetar el mandato popular. Sin embargo, argumentan que nosotros como pueblo, la gente, no tiene la capacidad de hacer una buena elección para que los que van a impartir justicia sean realmente los idóneos. La reforma judicial también implica no solo la elección de los juzgadores, sino una selección de los que pretendan impartir justicia de acuerdo a sus capacidades, a sus certificaciones, a sus estudios, a su trabajo, a su historia personal, etcétera. Van a ser muchos requisitos para que puedan competir y ponerse en una elección para que la gente decida quién sí y quién no. Se supone que de esa manera pues pudiéramos lograr la independencia del Poder Judicial de acuerdo a la capacidad y a sus propias certificaciones, ¿no? Y que los que participen en la elección, en esa elección, pues sean juristas de excelencia. Eso es algo muy, muy, muy importante. Se habla de los derechos laborales, o sea, se pretende hacer creer que los derechos laborales de los que hoy imparten justicia se van a violentar, y no es así. También van a estar, se va a respetar lo que hasta este momento, lo que hasta antes de la reforma, pues cuáles sean sus derechos, y se le van a respetar sus derechos laborales. No, eso no cambia, eso es algo que debemos de dejar y que se debe dejar muy claro, ¿no? Se habla de que se van a eliminar las pensiones vitalicias a los exministros de la Corte. Unas pensiones completamente fuera de orden, violentando la Constitución. Tiene más de 14 años que se les ordenó a los ministros ceñirse a lo que establece la Constitución, que nadie debe de ganar más de lo que gana el presidente de la República. Sin embargo, eso no lo hicieron en este gobierno. Desde hace más de 14 años está ese mandato constitucional. Sin embargo, nuestros ministros pues no lo han respetado. Y es muy importante porque si bien es cierto, se preocupan por la
por los derechos laborales de los que trabajan en el sistema judicial. Sin embargo, ¿quién se ha preocupado por las pensiones de aquellos jubilados, de aquellas viudas de jubilados que sobreviven con 2,400 pesos al mes, 3,000 pesos al mes, 4,000 pesos al mes? Hasta hoy que se hizo una reforma al sistema de pensiones, pero donde va a estar subsidiado por las pensiones del bienestar, para que la pensión menor no sea, la pensión menor sea el último salario que tuviste como activo. Es decir, si tú ganabas 12,000 pesos, el salario mínimo, 12,000 pesos mensuales o 10,000 pesos mensuales, cuando menos el ISSSTE, por ejemplo, y el IMSS, que tuvieras una pensión de 6,000 pesos, la pensión del bienestar te va a completar para que no tengas menos del mínimo. O sea, por ejemplo, si ganabas 10,000 en algunos estados de la República o 12,000 en el norte, pues tengas cuando menos tu pensión, tu salario mínimo diario, cuando menos. Y eso tiene un tope, no es un dinero infinito, ¿no? Tiene un tope hasta 16,000, 17,000 pesos para redondear en números. Entonces, de esas pensiones y de esos derechos laborales, la Corte no se está preocupando. Se está preocupando nada más por los derechos laborales de sus trabajadores, que es muy importante. Nadie le quita importancia, nadie le resta importancia a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Y los otros trabajadores, que son los más, son muchos más los que están en esas condiciones. Entonces, sí, está muy bien que se preocupen por los derechos laborales del Poder Judicial, pero de aquellos pensionados que ganan mucho menos del salario mínimo y aquellas viudas de los pensionados que sobreviven con 2,400 pesos al mes, de eso también se debe estar hablando. Y para ellos, ¿quién busca justicia? No hay. Entonces también esa reforma nos hace falta en lo laboral. Margarita Ríos Farjat, que fue propuesta es una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y argumenta que en algunos estados la asignación de jueces son por razones políticas, son cuotas políticas, como lo vimos, el arreglo que hacía, algo parecido a lo arreglo que hacía Marco Cortés del Partido de Acción Nacional, cuando salió aquel documento en Coahuila, donde le estaba pidiendo tantos jueces, tantas notarías, tantas dependencias, etcétera, etcétera, de ese tipo, pero la señora dice que es solo en los estados, y no es cierto. A nivel nacional, tan solo podemos poner el primer ejemplo, hay muchos, de ellos hay muchos. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue propuesta de Enrique Peña Nieto, fue la peor evaluada de la terna y es la que hoy preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Margarita Ríos Farjat pues tiene una memoria no muy limitada, muy sesgada. Habla también de cuestiones de nepotismo, que lo hay en una sola familia. Ahí en el Poder Judicial hay hasta 64 familiares que pertenecen a una misma familia. Se habla de corrupción en los estados y a nivel nacional. Se habla de que la justicia se imparte por dádivas, que es lo mismo que es corrupción. Que hay componendas para impartir justicia, se dijo en el foro. Es lo mismo, es corrupción. Y lo que se pide y lo que se debe exigir, que haya mucha transparencia, que haya legalidad en las decisiones de la Corte. Por eso se necesita una reforma de este calado, una revolución, como dijo Fernández Noroña, y es algo que debemos de tener muy claro. Habló
don Bernardo Batis, Vázquez también, que es consejero de la Judicatura. Hizo muy importantes señalamientos don Bernardo Batis, y se centra entre muchas cosas, que es un mandato popular. La gente le dio o le dimos el poder a una coalición para darle una mayoría calificada, una mayoría absoluta, y que pudiera hacer los cambios constitucionales que eso conlleva, que la reforma, que la propia reforma, que son 20 las que mandó Andrés Manuel López Obrador a las cámaras, para que se aplique lo que el pueblo, la mayoría del pueblo, el 60% de la gente que votó, la mayoría dijo: necesitamos estas reformas y necesitamos darle el poder a una coalición del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Morena, para que ellos tomen las decisiones y que no tengan que negociar para poder hacer esa reforma. Sin embargo, aún con esa facilidad que tiene la coalición, se dejó muy claro que no se trata de hacer valer la mayoría absoluta. Por eso se están dando estos foros. Por eso se está tomando en cuenta la opinión del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte de Justicia, de las dos cámaras, para hacer para llegar a acuerdos y sacar una buena reforma. Yo le pido es importante que la oposición no vaya a hacer lo mismo que hizo cuando podían hacerlo, cuando podían desbalancear la mayoría absoluta, no hacerla llegar, y no se negociaba, no se parlamentaba en el Parlamento para poder llegar a un acuerdo y sacar leyes que beneficien al pueblo. Me parecía que de una forma cobarde rompían las mayorías para que no se llevara a cabo. Entonces, es muy importante que la oposición sea responsable. Es muy importante que la oposición proponga. Es muy importante que la oposición actúe con responsabilidad. Y es más importante que los que hoy tienen la mayoría, juntos haremos historia, juntos sigamos haciendo historia, sean muy responsables del poder que les confirió el pueblo. Necesitan hacerlo con mucha responsabilidad, poniendo los intereses de México al frente y actuar en consecuencia. La empatía y la honestidad de una Suprema Corte de Justicia, de un poder como el Poder Judicial, pues es lo que estamos pidiendo y lo que el pueblo requiere. Arturo Saldívar, cuando cerró el foro, habló de una justicia con legitimidad social, una justicia que el pueblo está pidiendo y el pueblo está exigiendo, y por eso se dio esa mayoría absoluta. Porque de lo que ahí salga, de la reforma al Poder Judicial, va a tener legitimidad social porque el pueblo mandató esa reforma. Por eso se le dio ese poder, pero les estamos pidiendo responsabilidad tanto a los que tienen el poder de hacer los cambios necesarios, como la oposición de hacer las propuestas necesarias, las negociaciones necesarias y mover las comas, mover los puntos, cambiar los textos necesarios para que salga una reforma que realmente impacte en la justicia de la nación.
Se habla, el ministro Saldívar habló también de algunas cuestiones fuertes, una Suprema Corte de Justicia de la Nación elitista, con muchos privilegios, misógina, clasista, y dijo algo que me parece que es fundamental en relación con la justicia. Dice: devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México. Con esto me despido, su amigo David Silva Bonales, comentando el primer foro de la reforma judicial, y aquí estaremos comentando los otros 9. Espero que les haya gustado y pues esperamos sus comentarios. Gracias.